La entrevista del día, solo al borde de la noche, por 92.5 Forever, la mezcla perfecta. Escucha la radio de la información. Amigos, son las 6 de la tarde con 39 minutos. Continuamos con nuestras entrevistas aquí al borde de la noche. Nos acompaña en la cabina de Radio Forever el doctor Javier Valverde. Él es abogado experto en recursos naturales. Vamos a hablar sobre las realidades económicas de nuestro país, también algunos pilares económicos como el sector agrícola y el camaronero, cómo pueden crecer. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al borde de la noche. Gracias por acompañarnos. Buenas noches con todos los oyentes, buenas noches con el panel. Placer estar aquí. Gracias. Bueno, empecemos por lo coyuntural, que es el anuncio de una nueva ministra de Economía y Finanzas. También de lo que se ha podido conocer desde Washington, que es en donde se encuentra el presidente electo Daniel Noboa, es que se planea una reforma tributaria, pues para aumentar los ingresos fiscales, porque caso contrario, en el 2026 o 2027 el Ecuador podría incurrir en un default en la deuda. ¿Cómo tomar de manera general este panorama económico que ya se dibuja con Daniel Noboa, con su ministra y con las declaraciones que se conocen? Bueno, yo creo que es importante saber y tomar en cuenta para hacer todo tipo de análisis que es un gobierno sumamente corto, gobierno de 1 año 5 meses, un gobierno que tiene a su vez que hacerle frente a situaciones adversas y que sin duda tiene un incremento del gasto corriente de cerca de 1.500 millones de dólares, lo cual es alarmante para la situación del país y para las consecuencias que se van a venir por el fenómeno del Niño y demás situaciones, inclusive de los mercados internacionales. Pero también tenemos que tratar de ver la manera de aportarle a este gobierno entrante oportunidades. Y entre esas está destacar que tenemos un sistema productivo que necesita de la atención de este nuevo gobierno. Que un sistema productivo que este año demostró históricamente que ha superado en ventas al petróleo, que eso era algo impensable. Un sistema productivo que requiere de no la intromisión de un Estado, sino que necesita de una regulación por parte del Estado, que el Estado pueda enfocarse en cuáles son los productos claves que pueden dinamizar o pueden proyectar un beneficio para la vida económica del país y por ende traducir esto al beneficiar a los ciudadanos, a los ecuatorianos, enfocar cuáles son las problemáticas que viven y enfocar también cuáles pueden ser los incentivos tributarios, arancelarios, económicos para poder potenciar estos sistemas. Ya que estamos hablando de que se pretende hacer algún tipo de aporte a una ley reformatoria en los aspectos tributarios, incluyamos incentivos a la producción. Por ejemplo, le voy a poner 2 ejemplos. El primero, ¿por qué no incentivar a aquel exportador para que repatrie divisas? Así como exportan y así como generan divisas, aquel exportador que repatrie divisas, que repatrie dólares, y exclusivamente en áreas genéticas, en áreas de conocimiento, en reinversión, en sostenibilidad, en desarrollo sostenible, va a tener una deducción del 150% de la base del impuesto a la renta. Ahí tiene un ejemplo de cómo podemos incentivar para aquel exportador que logre repatriar dólares, así como lo exportamos, vamos a repatriarlos y vamos a invertirlos, porque algo que es importante, que el mundo entero lo conoce, son las bondades del Ecuador. Y saben lo lamentable, que el ecuatoriano, porque yo me siento con autoridades, muchas veces no las conocen. Nosotros sabemos que el camarón más sano del mundo y el único camarón que genera esa garantía al consumidor de libre de hormonas y libre de antibióticos es el camarón ecuatoriano. La gente no lo sabe. Por eso es tan demandado a nivel internacional. Saben nuestras autoridades, saben los consumidores la importancia del medio ambiente respecto a la producción
del camarón, del banano y del cacao, que cumplen un papel fundamental, que no es por gusto que se puso a la naturaleza como un sujeto de derecho en el Ecuador, que incluso tenemos en nuestra Constitución, como le decía la anterior entrevistada, tenemos garantías constitucionales y también en las transformaciones positivas de unidades productivas a matrices productivas. Otro ejemplo que íbamos relacionado al tema del incentivo, buenas prácticas, buenos gobiernos corporativos, cumpliendo los principios del desarrollo sostenible. Ahora, pero tal como está el panorama y de lo primero que se ha podido escuchar desde Washington por parte del presidente electo Daniel Noboa, el lado va como que incrementar la recaudación tributaria. Sí, porque hay que buscarle y hay que aportarle con insumos que les permitan, por un lado, tener y visualizar estos escenarios, y por otro lado también ver la manera de recaudar incentivando, motivando, no solamente generando imposiciones tributarias, sino también dándole incentivos a la producción. Y yo creo que eso es un poco lo que necesita el Ecuador, lo que necesitan conocer las autoridades, que también hay otras alternativas también para recaudar, que también hay otras alternativas que no tengan que ser mediante la imposición tributaria o la carga tributaria hacia el usuario, que también podemos fomentar a través de la generación de incentivos o de figuras tributarias. Yo creo que necesitan las autoridades conocer, pero para eso necesitan conocer nuestros productos, nuestras problemáticas y sobre todo focalizar cuál es la visión que tienen los mercados internacionales respecto a lo nuestro, a lo que hoy en día nosotros tenemos. Por ejemplo, conocer cuál es la demanda y cuál sería el posicionamiento del banano ecuatoriano, del cacao ecuatoriano. El simple hecho de que en muchos aspectos nuestro mayor valor agregado es la no manufactura. No necesitamos nosotros invertir en una producción de manufactura en nuestros productos para que sean demandados internacionalmente. La intangibilidad, la frescura de nuestros productos es su mayor valor agregado, lo cual eso economiza en la inversión el día de mañana. Y esas cosas tienen que saberlas las autoridades. Ahora, doctor Valverde, ¿qué se puede hacer en año y medio, tal vez un poco menos, año, 4 o 5 meses, para apuntalar al sector productivo, al sector agrícola? En efecto, el presupuesto general del Estado necesita oxigenarse porque hay deudas impostergables. Hablamos del IES, hablamos del gasto público, hablamos también de los gastos que se proyectan ante la llegada del fenómeno del Niño, hablamos también de la deuda, en fin, va a tener un déficit fiscal de más o menos 5.000 millones de dólares y sí, va a gobernar en escasez. ¿Qué puede hacer con acciones muy concretas en año y medio Daniel Noboa para apuntalar este sector? Yo creo que claramente tiene que identificar hoy en día las visiones del Pacto 2030 de la Unión Europea, clarificarlas con el sector productivo, que el sector productivo transforme sus protocolos para cumplir, que el Estado también aborde los conocimientos respecto a estos pactos de la Unión Europea paralelamente, encaminar con un protocolo y con un proceso de representación en los mercados americanos, que nuestros productos logren posicionarse en los mercados americanos y que las empresas ecuatorianas logren saber o los productores ecuatorianos logren destacarse cuáles son los requisitos que necesitan acceder para poder ser demandados en estos mercados. Y creo que el Estado tiene que acompañar, tiene que regular para fomentar y acompañar. Los mercados ya saben perfectamente lo que es la riqueza del producto ecuatoriano. Lo que hace falta es que lo entienda el mismo productor ecuatoriano y que es muy fácil cumplir con estos protocolos, que el Estado aborde una campaña para poder guiar, que el empresario que hoy en día ya los cumple y los conoce y de hecho está ya posicionado en los mercados como exportador, acompañe y guíe al productor, al pequeño, al mediano, porque así como tenemos dificultades y tenemos costos hoy en día que antes no los contemplábamos, así también tenemos mecanismos para poder compensar con créditos, exoneraciones de impuestos, exoneraciones arancelarias. Entiende usted que los productos que vienen de países en desarrollo como el Ecuador y la forma como los produce el empresario ecuatoriano son demandados a nivel internacional, y él lo tiene que entender el productor ecuatoriano y las autoridades.
Bien, estamos hablando a esta hora, 6 de la tarde, 47 minutos, con el doctor Javier Valverde, abogado experto en recursos naturales. Mi compañero Jorge Escobar con más preguntas. Gracias, Gabriela. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al Borde de la Noche. Ahora, sin duda, allí también hay que poner los focos a un sector que es grande, que ha crecido en los últimos 20, 25 años, que es el sector bananero. Y digo yo poner los focos porque precisamente el presidente electo viene de esa vertiente, por legado familiar, desde su abuelo hasta su padre y lo que han logrado hasta la fecha con la Corporación Novoa. Lo planteo, ¿por qué? Porque siempre se han quejado los pequeños productores del incumplimiento en el pago del precio oficial de la caja, por citar un ejemplo. No estoy diciendo que sea el caso de la Corporación Novoa, sino los problemas consuetudinarios que enfrenta ese sector específico del agro nacional. ¿Cree usted que allí se apuntaría una especie de hito el presidente electo cuando en ese mismo sector él llegaría a poner orden para que las cosas fluyan y de hecho crezcan más? Jorge, me parece muy buena su pregunta y de hecho yo creo que el presidente, así como hasta ahorita el ministro que ha comunicado, son expertos en todo lo relacionado al sector bananero. Y es un sector que debemos entender que es uno de los pocos países que tiene un gobierno que se entromete en un producto como el banano es el Ecuador, porque tiene una ley orgánica de banano que regula incluso hasta el precio, yéndose con lo que establece el mundo entero respecto al comercio, que es la oferta y la demanda lo que va a radicar o va a determinar el valor o el costo de las cosas. Y también una ley orgánica que establece en una cadena productiva un productor, un comercializador, un distribuidor y un exportador. Yo creo que ese sistema de intromisión que tiene el Estado en este sector tan importante para la economía del país tiene que aprender de esta historia y tiene que abolirlo, porque tiene que cambiar esta forma de regular este sector productivo tan importante para el país. Y así como el pequeño productor, y las cosas vamos a decirlas como son, porque no hay que engañarnos, así como el pequeño productor se queja de que el comercializador, distribuidor o exportador los afectan, abusan de ellos, paralelamente también se escucha al exportador que el productor luego le incumple el contrato. Es un tema de una mala práctica estacional que existe en este sector, en el sector bananero. Y esto lo saben perfectamente todas las personas que están inmersas en este sector productivo. Entonces, por un lado, tenemos que entender que el sistema de intromisión del Estado, tiene que haber una balanza en la forma de regular el Estado. Por un lado, no puede entrometerse a generar mayor burocracia, a generar malas prácticas, en este caso estacionales, y a generar mayor burocracia, así como también no se puede permitir el libertinaje por parte de la empresa privada. Y el libertinaje le voy a poner en otro ejemplo, en el sector camaronero. Uno de los mayores problemas del sector camaronero hoy en día es ese libertinaje, querer ejercer actividades camaroneras en cualquier parte del territorio del país. Hoy nos está afectando con una sobreproducción y está haciendo que el precio del camarón esté muy por debajo del costo de producción, lo cual está afectando y está quebrando a millones de ecuatorianos y está perjudicando a millones de ecuatorianos. Entonces, el Estado debe entender que necesita tener un equilibrio, que si bien es cierto, está obligado a regular, debe hacerlo no entrometiéndose y por otro lado no permitiendo el libertinaje. Y eso deben entender las autoridades. Por eso le decía, las autoridades deben de conocer los productos claves del país, cuáles son sus aciertos, sus desaciertos, las problemáticas y tomar medidas prácticas en este corto plazo para promover el equilibrio en el sistema productivo, que hoy y por los últimos años he demostrado que es lo que sostiene la economía del país. Ahora, no sé si ese sea el plan del presidente electo cuando él ha hablado del apoyo al agro, habla de créditos, habla de dotación de infraestructura, de potenciar este sector sustancial de la economía del país que a sus ojos no ha tenido un apoyo integral del Estado, y de esto incluso se habló antes, ¿no? En los primeros 10 años del gobierno de Alianza País, cuando nos decía el presidente de la época que en efecto admitía que si había una deuda social en sus 10 años de mandato era con el sector agrícola. Sí, estoy convencido de que el agro aún
omisiones por parte de la autoridad, tiene un sistema un tanto precario. Pero nosotros paralelamente tenemos bondades desde el punto de vista agrícola. O sea, nuestro país es netamente agrícola. Y tanto es así que nuestro mayor valor agregado que tenemos es la capacidad de conocimiento del agricultor, que viene siendo heredado de generación en generación. Y de hecho también la naturaleza. Y respecto a lo que el Estado debe hacer para tratar de fomentar y generar algún tipo de incentivo para poder acceder los agricultores a créditos, también tenemos que saber que hay organizaciones internacionales que saben, conocen y están dispuestas a otorgar créditos a bajas tasas de intereses para el sector productivo ecuatoriano. Y le voy a decir por qué. Yo he sido intérprete de organizaciones internacionales cuando han venido a auditar a créditos. Y cuando ellos conocen y entienden la Constitución, entienden la importancia cultural que tiene, por ejemplo, una comunidad campesina, las que conocemos en la costa como comuna, el involucramiento de la empresa privada para fomentar el día de mañana de la práctica artesanal de la agricultura del comunero, esa riqueza, ese pilar cultural que es parte del pilar de desarrollo sostenible, es una de las mayores riquezas que ven los organismos internacionales. Y vienen a auditar, vienen a corroborar y vienen a otorgar créditos a una baja tasa, porcentaje de interés. Entonces es importante que las autoridades conozcan que las comunidades, organismos internacionales ven al Ecuador y a los productores ecuatorianos y al producto ecuatoriano como un atractivo de financiamiento, porque están obligados a priorizarlo. ¿Por qué? Porque el país es un país en desarrollo. El Ecuador es un país en desarrollo, lo cual lo hace más atractivo que los países desarrollados. Sí, para los últimos minutos, doctor, sin duda para afianzar al sector productivo hay que también bajar los costos operativos, como por ejemplo el costo de la energía, y hoy que estamos en un episodio bastante particular en el Ecuador, 30 años después de la hora sextina. El mismo Daniel Noboa fue quizás el único candidato que planteaba una disminución sustancial en el precio de la energía en un 22%, a través de nuevas inversiones en materia de generación. Esto también va a apuntalar lo que se busca en materia agroindustrial. Tiene que ser. De hecho, es parte de la obligación que tenemos con los convenios internacionales. Transformar la energía limpia en las unidades productivas, dejar el consumo del combustible fósil para cambiarse a energía limpia. En el caso, por ejemplo, los camaroneros requieren electrificarse para poder acceder a ecoetiquetados que les van a permitir poder salir de la dependencia con el mercado de China, el mercado asiático, y poder ingresar al mercado europeo, al mercado americano. Y el Estado tiene que entender que más allá de pretender que sea un capricho, es una necesidad del productor ecuatoriano para poder acceder a estos mercados, y tiene que buscar la manera, y sobre todo tiene que reflexionar respecto a cuáles son las fuentes de combustible que nosotros contamos. El tema solar es sumamente complejo, el tema eólico es muy complejo para las condiciones ecosistémicas de nuestro país, y tenemos que buscar la tecnología, los mecanismos, las inversiones eficientes y eficaces para poder dotar de electricidad al sector productivo del país, porque esa es la tendencia a nivel mundial, que el día de mañana va a coartar el derecho de los productos ecuatorianos de poder ingresar a otro tipo de mercados, y esa debe ser una prioridad de este gobierno, por lo menos de marcar una hoja de ruta para poder que los otros gobiernos lo perfeccionen, los venideros. Sin duda que es algo importante que tiene que tomarse a consideración, pero un costo también elevadísimo que el sector productivo hoy en día ha tenido que asumir, el costo de la seguridad. Costo de la seguridad, que antes no era un costo que estaba reflejado, o era un costo, pero no era un costo, porque hoy en día la seguridad viene desde el insumo que va a las unidades productivas, luego asegurar las unidades productivas, la distribución del producto que sale de las fincas, de las granjas acuícolas, de las fincas de agricultura, y luego también para el comercio y los contenedores. Entonces toda la cadena productiva hoy en día y todo el sistema productivo tiene un costo elevadísimo en lo que es la seguridad, y el Estado tiene que buscar la manera de dar ese soporte, que aparte es una obligación constitucional del Estado.
Bien, agradecemos los criterios y la comparecencia del doctor Javier Valverde. Él es abogado experto en recursos naturales. Muchas gracias, doctor. Siempre un placer tenerlo acá en Al Borde de la Noche. Gracias, Jorge, gracias. Bien, amigos, 6:58 PM. Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en Al Borde de la Noche y seguimos con el repaso de más noticias.